Buenas tardes, mi nombre es Carlos Alfredo Gracia Camargo del equipo L y continuaré hablándoles acerca de las complicaciones endocrinas en el embarazo, pero esta vez enfocándonos más a la relación que existe entre el embarazo y las patologías tiroideas. A forma de introducción y de forma general, encontramos que la patología tiroidea es una de las alteraciones endocrinológicas más frecuentes en las mujeres de edad reproductiva, solo después de la diabetes mellitus. Se conoce que entre el 5 y el 10% de la población puede presentar algún grado de disfunción tiroidea. Misma disfunción tiroidea que particularmente en el embarazo está relacionada con desenlaces adversos y complicaciones tanto para la madre como para el feto. En específico, y pues cabe resaltar que encontramos un mayor riesgo de abortos, partos pretérmino, tiroiditis posparto, alteraciones neurocognitivas en el recién nacido, entre otras. Mismas complicaciones que posteriormente relacionaremos con enfermedades más específicas. A manera de repaso, incluí este cuadro que nos marca los principales cambios fisiológicos que se dan durante el embarazo y sus efectos que tienen efectos en la función tiroidea materna, como por ejemplo el aumento en la producción de la TBG, que es una globulina transportadora de hormonas tiroideas, dado que hay un incremento de la T4 y la T3 total. La expresión placentaria de desyodasas 2 y 3 relacionada con el aumento del metabolismo periférico de las hormonas tiroideas, un aumento en la producción de hormona gonadotrofina coriónica del trofoblasto que nos lleva a una elevación transitoria de la T4 libre y de la T3 y una disminución de la TSH, dado que esta hormona actúa en los receptores de la TSH, estimulando la producción de T4 y T3 y a su vez disminuye la misma expresión de la TSH. Además, hay una disminución en los niveles de las reservas de yodo, dado que hay un incremento en la excreción renal de yodo y reducen los depósitos de yodo materno y aumenta su requerimiento, dado que la mujer está en un metabolismo de yodo muy alto y el feto también. La primera enfermedad tiroidea que se va a mencionar es el hipotiroidismo, siendo que esta es la más frecuente en la mujer embarazada. Se manifiesta hasta en un 0.3 y 0.5 de los embarazos, mientras que se presenta subclínicamente de 2 al 3%. Tiene complicaciones importantes en las que cabe la pena destacar el mayor riesgo de infertilidad, aborto, hipertensión gestacional, desprendimiento de la placenta y hemorragia posparto, parto prematuro y pues en el feto bajo peso al nacer, síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido y alteraciones en su desarrollo neurocognitivo. Y pues la causa más común es la tiroiditis de Hashimoto o tiroiditis linfocítica autoinmunitaria. Podemos encontrar tres tipos principales de hipotiroidismo: el hipotiroidismo clínico, subclínico o secundario. El clínico es una deficiencia sintomática de la producción de hormonas tiroideas y pues en aspectos bioquímicos se caracteriza por concentraciones bajas de T4 libre y una TSH elevada. Tenemos el hipotiroidismo subclínico, que es una deficiencia asintomática de la producción de hormonas tiroideas y su característica bioquímica son concentraciones normales de T4 libre pero una TSH elevada. Y el tercero encontramos el hipotiroidismo secundario, que este es más raro y su origen puede ser hipotalámico o hipofisiario, y su característica bioquímica es por concentraciones bajas de TSH, de T4 y de T3. Como vimos desde el primer parcial, encontramos que el hipotiroidismo clínico presenta un cuadro de cansancio, piel seca y fría, intolerancia al frío, fatiga, estreñimiento, cambios en el tono de voz, hiporreflexia y bradicardia. Y pues el tratamiento recordamos que es la terapia sustitutiva con levotiroxina. En el embarazo tarda cerca de 4 a 6 semanas el poder normalizar las concentraciones de TSH, mientras que la T4 se normaliza a los pocos días. En mujeres que se conocen con hipotiroidismo y ya están recibiendo un tratamiento con levotiroxina antes del embarazo, se les debe solicitar una cuantificación de TSH desde la primera consulta prenatal y así, de este modo, ajustar y controlar la dosis de modo que mantengamos unas concentraciones de TSH menores a 2.5 microunidades sobre litro durante el primer trimestre. Y como seguimiento, cada 4 semanas durante las primeras 20 semanas y al menos una vez entre las semanas 26 y 32 de la gestación.
En cuanto al hipotiroidismo subclínico, existe cierta controversia entre si dar o no el tratamiento con levotiroxina, pues dado que se ha encontrado una asociación con resultados adversos tanto para la madre como para el feto, y pues no existe suficiente evidencia como para recomendar la levotiroxina como un tratamiento universal. En cuanto a las mujeres eutiroideas, pero que aún así presenten anticuerpos antitiroideos positivos, se debe realizar la búsqueda intencionada de una disfunción tiroidea, mediante un seguimiento con pruebas de función tiroidea, debido a que existe un riesgo bastante alto de desarrollar hipotiroidismo o tiroiditis postparto. Tirotoxicosis y embarazo. Este es un síndrome clínico caracterizado por un hipermetabolismo e hiperactividad como resultado de las concentraciones elevadas de la hormona tiroidea en el suero. Se conoce una prevalencia del 1 al 3% de los embarazos. Sus causas, pues su principal causa no tiroidea es el hipertiroidismo gestacional transitorio ocasionado por el incremento en las concentraciones de gonadotrofina coriónica humana que se da durante el primer trimestre del embarazo. Y la principal causa tiroidea y en general encontramos a la enfermedad de Graves. Es la causa de hipertiroidismo autoinmunitario más común en la gestación, con una prevalencia de 0.1 al 1%. Se puede diagnosticar por primera vez en el embarazo, aparecer o recurrir en una mujer embarazada. Más adelante hablaremos de esta enfermedad más a fondo. Y en cuanto a las complicaciones de la tirotoxicosis, podemos encontrar maternas como el aborto, parto pretérmino, hipertensión, preeclampsia, insuficiencia cardíaca, tormenta tiroidea y trombocitosis venosa. En cuanto al feto, se ha encontrado una asociación con la restricción del crecimiento intrauterino, una prematuridad y un bajo peso al nacer e hipotiroidismo neonatal. Continuaré hablando de estas dos enfermedades, que es el hipertiroidismo gestacional transitorio, HGT, e hiperemesis gravídica. El primero ya lo mencioné en la diapositiva pasada, que es debido a concentraciones elevadas de hormona gonadotrofina coriónica y se caracteriza por valores de TSH suprimidos con una T4L elevada en ausencia de alguna otra patología tiroidea autoinmunitaria que se pudiera acreditar estos efectos. Y pues esta enfermedad se acompaña de la hiperemesis gravídica con una frecuencia de 0.5 a 10 casos por cada 1000 embarazos. La hiperemesis gravídica se caracteriza principalmente por náusea y vómito, que a menudo pueden llegar a hospitalización e hidratación parenteral, y se acompaña de una pérdida importante de peso del 5% corporal, cetonuria y alteraciones electrolíticas. En estas dos enfermedades no está indicado el iniciar un tratamiento antitiroideo. El manejo de estos pacientes dependerá de la intensidad de los síntomas, por lo que algunos pueden requerir medidas de soporte y hospitalización. La normalización de la hipertiroxinemia se logra entre las semanas 14 a 18 de la gestación y con esto se logra una remisión completa de los síntomas. Ahora sí, para hablar más a fondo de la enfermedad de Graves, encontramos que es la principal causa de hipertiroidismo autoinmunitario en la mujer en edad reproductiva y durante el embarazo, como ya lo había mencionado. Su etiología, de manera similar al hipertiroidismo transitorio, encontramos que una sustancia se une a un receptor de TSH y lo estimula, incrementando la producción de hormonas tiroideas, pero en este caso no es la hormona gonadotrofina coriónica como era en el caso pasado, sino son inmunoglobulinas estimuladoras, la ACTSR. Bueno, la historia natural de esta enfermedad se caracteriza por la exacerbación de los síntomas durante el primer trimestre, debido pues al efecto aditivo que tiene la estimulación de la hormona gonadotrofina coriónica humana. Después hay una disminución de los mismos hacia la segunda mitad de la gestación y de nuevo ocurre otra exacerbación en el periodo posparto. Las mujeres que tienen un diagnóstico pregestacional, o antes del embarazo, de enfermedad de Graves, deben alcanzar el eutiroidismo antes del embarazo. Y en aquellas en las que se hace el diagnóstico en etapas tempranas de la gestación, se debe establecer un tratamiento médico oportuno para así evitar las posibles complicaciones que nos pueda traer esta enfermedad tanto para la madre como para el feto. El cuadro clínico, como ya hemos visto, consta de bocio, exoftalmos, debilidad muscular proximal, taquicardia, pérdida de peso o imposibilidad para incrementar el peso, temblor, ansiedad, piel caliente y húmeda, intolerancia al calor e insomnio. Y en cuanto a su diagnóstico bioquímico, podemos encontrar niveles elevados de TH4 libre con concentraciones suprimidas de TSH.
En ocasiones, los valores séricos de T4L se encuentran en el límite normal o superior o discretamente elevados, en donde una determinación de la T3 libre confirmará el diagnóstico de hipertiroidismo. Los anticuerpos TSHR se encuentran elevados y por lo general también los anticuerpos TPO y anticuerpos TG. En cuanto al manejo y seguimiento del paciente con enfermedad de Graves, se recomienda mantener las concentraciones de tetrahidrotironina libre en el límite superior del rango de referencia para mujeres embarazadas, una determinación inicial de esta hormona y posteriores revisiones cada 2 semanas hasta alcanzar el eutiroidismo. Una vez alcanzado, se deberá continuar con el seguimiento cada 4 a 6 semanas. El tratamiento son los fármacos de acción antitiroidea, como el propinil-tiobracilo, el metimazol y el carbimazol. Cabe destacar que solo el metimazol se encuentra en México. El mecanismo de acción de estos fármacos es el impedir la síntesis de hormonas tiroideas, inhibiendo la organificación del yodo en las glándulas tiroides. Es bien conocido que estos fármacos de acción antitiroidea cruzan la barrera placentaria. Por lo tanto, se puede afectar la función tiroidea fetal, así como tener efectos teratogénicos. Entre los efectos adversos que podemos encontrar por el uso de estos medicamentos, en el primer trimestre se ha asociado con aplasia cutis, atresia cuanal, atresia esofágica, fasias dismórficas y la conocida embriopatía por metimazol. El propiltiuracilo no tiene evidencia de teratogenicidad, pero se ha relacionado con toxicidad hepática. Sin embargo, y pues por tal motivo se recomienda el propiniltiuracilo como tratamiento de elección, pero la bibliografía menciona que solo está disponible en Estados Unidos y recomienda un plan de, durante el primer trimestre, usar propiniltiuracilo y posteriormente utilizar metimazol en el segundo trimestre en adelante. Aunado a los efectos adversos que ya mencioné, podemos encontrar en un 3 a 5% de los pacientes reacciones alérgicas caracterizadas por prurito, erupción, una ictericia colestásica, poliartritis o síndrome de lupus-like, así como agranulocitosis, pero esta es una complicación menos frecuente. En pacientes con síntomas hipermetabólicos más intensos, se puede llegar a utilizar agentes beta bloqueadores adrenérgicos como el propanolol, pero este medicamento tiene otros efectos adversos relacionados a su uso, entre los que se encuentra el retraso del crecimiento intrauterino, una bradicardia fetal y una hipoglicemia neonatal. Es bien sabido que el tratamiento con yodo radioactivo está completamente contraindicado durante la gestación. Se sabe que los FAT pasan a través de la leche materna y por esta razón es recomendado el uso de dosis moderadas durante la lactancia. Y pues la dosis moderada o recomendada o que no hace daño del metimazol, encontramos la dosis de 20 a 30 miligramos al día, mientras que del propiltiuracilo es hasta 300 miligramos al día. Existe una alternativa de un tratamiento quirúrgico, pero esta rara vez está indicada y se reserva a los casos en los que se sea alérgico a los medicamentos o que requiera unas dosis tan elevadas de estos medicamentos que superen la seguridad de estos mismos o que padezcan de un bocio de gran tamaño. La penúltima de las patologías que vamos a analizar en este video, en esta clase, es el nódulo tiroideo en el embarazo. Se sabe que estos nódulos, la mayoría se detectan de manera fortuita por el propio paciente o durante la exploración física por parte del médico. Tiene una frecuencia de aparición bastante baja, o sea, 14 casos por cada 100.000 embarazadas. En cuanto a los hallazgos bioquímicos, podemos encontrar una TSH suprimida con hormonas tiroideas elevadas, pero es lo que nos puede indicar un nódulo autónomo, el cual tiene bajo riesgo de malignidad. En cuanto a los estudios de gabinete que podemos pedir para tener más certeza, es el ultrasonido, donde en caso de ser maligno, podemos encontrar nódulos tiroideos de más de 10 milímetros con un patrón hipoecoico, márgenes irregulares, vascularidad intranodular y microcalcificaciones. Dichos nódulos requerirán de una biopsia por aspiración con aguja fina o BAF. El BAF es un procedimiento diagnóstico seguro en el embarazo.
El pronóstico del cáncer de tiroides en el embarazo está relacionado con la estirpe histológica, así pues como en todos los cánceres, pero aquí se recomienda un seguimiento ultrasonográfico a lo largo del embarazo y no en sí tratar el tumor, dado que no se ha encontrado no se ha demostrado que haya un peor pronóstico si se trata después o durante el embarazo. Durante el embarazo se acepta que se trate, pero solo si este tumor presenta un crecimiento acelerado, mayor al 50% en volumen y mayor al 20% en diámetro. Se podrá optar por un tratamiento quirúrgico, pero de preferencia en el segundo trimestre de embarazo. En el caso de los tumores medulares o anaplásicos de tiroides, la información es controversial, pero se sugiere la cirugía durante el embarazo, en caso de que sean tumores primarios de gran tamaño o que sean tumores metastásicos. El pronóstico de la enfermedad del cáncer de tiroides en el embarazo está relacionado con la estirpe histológica del cáncer, pues como en todos los cánceres. En el cáncer diferenciado no se ha demostrado en sí un peor pronóstico cuando se comparan las mujeres tratadas contra las mujeres no tratadas durante el embarazo, por lo que se sugiere solamente un seguimiento ultrasonográfico del tumor y pues solo realizar un tratamiento quirúrgico con el caso de que haya un crecimiento acelerado. Se dice que mayor al 50%, que haya un aumento mayor al 50% en su volumen y mayor al 20% en su diámetro. Se podrá realizar el tratamiento quirúrgico, de preferencia en el segundo trimestre. En caso de que el tumor sea medular o anaplásico de la tiroides, la información es más controversial, pero se sugiere una cirugía durante el embarazo en caso de que sean tumores primarios de gran tamaño o que sean tumores metastásicos. Para concluir, pasamos a la última de las enfermedades que se van a ver hoy, que es la disfunción tiroidea posparto, que como su nombre lo indica, es una disfunción tiroidea que se manifiesta después del parto dentro del primer año y tiene 3 presentaciones en las que se puede mostrar: la presentación clásica, una presentación con tirotoxicosis aislada y una presentación con hipotiroidismo aislado. La presentación clásica se caracteriza por una fase de tirotoxicosis transitoria, seguida de un hipotiroidismo y seguida de un eutiroidismo. El porcentaje en el que aparecen es 35% forma clásica, 32% tirotoxicosis aislada y 43% hipotiroidismo aislado. En la forma clásica, la fase tirotóxica se puede ocurrir entre los 2 y 4 meses posteriores al parto y la del hipotiroidismo hasta 6 a 12 meses más tarde, y pues la mayoría regresa al eutiroidismo, pero un 10 a 20% puede desarrollar hipotiroidismo permanente. La prevalencia de la tiroiditis posparto varía pues bastante. Es cerca del 8.1%, con rangos entre 1.1 a 16.0 en pacientes embarazadas. Y si esta paciente, además, durante su primer trimestre de embarazo tuvo anticuerpos anti-TSRH, esa probabilidad aumenta de un 33 a un 50%. Si tiene otras patologías autoinmunitarias, aumenta de 25 a 40%. Y si ya tiene un antecedente de cuando tuvo un hijo y le dio, en el año consiguiente le dio tiroiditis posparto, entonces tiene un 70% de volverla a sufrir. Para terminar, vamos con el tratamiento, que es de forma similar a lo como ya vimos. Durante la fase tirotóxica, pues se va a sugerir administrar beta bloqueadores para el control de los sistemas tirotóxicos, como el propranolol, pero ya vimos que tiene pues efectos adversos. En la fase de hipotiroidismo se recomienda utilizar pues levotiroxina como un tratamiento sustitutivo, pero esto se deberá reevaluar con regularidad para considerar la suspensión del tratamiento por si acaso llega a ser un hipotiroidismo transitorio. Y en caso de ser un hipotiroidismo permanente, se requerirá el tratamiento sustitutivo de por vida. Bueno, se marca que la búsqueda intencionada de la patología no se recomienda de manera universal. Sin embargo, en aquellas mujeres con anticuerpos antitiroideos positivos en el embarazo o con diabetes mellitus 1, enfermedad de Graves o hepatitis crónica autoinmunitaria, está recomendado realizar pruebas de función tiroidea al menos 6 meses después del parto para
pues, poder identificar esta disfunción tiroidea por postparto. Y pues esto sería todo de mi parte. Gracias.